Bienvenidos todos a este nuevo programa de Judaísmo hoy con la Ley Arquemaya. Hoy tenemos un programa multifacético aparentemente porque tenemos invitados, tenemos a la señora Misraji que nos va a hablar de- del del museo de la comunidad en Guadalajara. Y tenemos a Israel Ismach que nos va a hablar de la educación judía en México y el impacto que tuvo en él, haber sido alumno de la Ner Maya, así es que si se agarran los golpes, nosotros vamos a ser los primeros testigos en presenciar esta batalla. Pero antes de eso, vamos a hablar de efemérides, porque esta semana las efemérides son especialmente importantes para nuestros temas y además nos dan entrada a los temas de nuestros invitados. Vamos a empezar con la primera, que en realidad más que una efeméride es un descubrimiento reciente. Se acaba esta semana descubriendo un texto inédito de Maimónides que estaba en la Genisá de Cairo. Ya sabe, Cairo tenía su librería, su biblioteca central, lo que hoy llamaríamos la librería del Congreso de Washington. Existía antes en Cairo y se llamaba la Genisá, y ahí tenían guardados documentos de todo el mundo y se encontraron ahí un documento escrito por Maimónides en lengua romance. ¿Por qué es esto importante? Bueno, es importante porque es importante primero porque la lengua romance es la base tanto del judeo español como del yiddish. Segundo, es importante porque es el siglo XII y en el siglo XII Maimónides estaba ya escribiendo en lo que después damos a conocer como, o conoceremos como el judaísmo, eh, pasando del judeo árabe al judaísmo. También es importante porque este documento nos lleva al norte de Italia e incluye ya palabras en italiano, de donde surge la relación entre el judaísmo y el yiddish. Y este descubrimiento es quizás el eslabón perdido que nos permite subrayar nuestra hipótesis de que el yiddish surge del judaísmo, surge obviamente del latín, del andaluz y del italiano. Pero con eso tenemos el idioma judío por excelencia, servido ahora en una plataforma con muestras del siglo XII. Eh, y esto es también, esto nos lleva también, van a ver cómo así las se reúnen, siempre se me juntan a mí todas estas fechas así. Esto se reúne al hecho de que en esta semana recordamos el ataque, el primer ataque contra los judíos iraquíes, el 1 de junio de 1941, después de literalmente 2.000, 3.000, casi 4.000 años de existencia de la comunidad judía de Bagdad. Se aparten ustedes, desde la destrucción del primer templo se fundó esta comunidad y por primera vez el 1 de junio de 1941 fue atacada y 180 judíos fueron o heridos, bueno, básicamente heridos y dos murieron en 1941, pero curiosamente en ese mismo 1941 el barco, el famoso barco que salió el San Luis, que salió de Alemania con un selecto grupo de judíos alemanes que Hitler especialmente armó para demostrar que él no le estaba haciendo nada a los judíos que el resto del mundo no estuviera haciendo. Salió el 4 de junio de 1941, fue rechazado. Él salió en el 39 y en el 4 de junio del 39 fue rechazado. No lo dejaron que parara en los Estados Unidos. Esto no es coincidencia. Al igual como hemos estado hablando de los movimientos populistas de hoy, el movimiento nazifascista es un movimiento internacional que se da simultáneamente en todos lados. Entonces, cuando usted ve que algo pasa hoy en Estados Unidos con Trump, o en Israel con Netanyahu, o en México, o en Guatemala, o en El Salvador, o en Nicaragua, no son cosas separadas, no son cosas ajenas, son cosas que además de estar unidas, la historia va a demostrar cómo una se generó de la otra y cómo una influenció en la otra. Pero vamos a la más importante de las efemérides de hoy. Y la más importante de las efemérides de hoy es que cumple años, ayer cumplió años Fania
Bransvoskaya, ni más ni menos. Usted no la conoce, pero debería de conocerla porque Fania Bransvoskaya cumplió 101 años. Vive en Vilna. Es la última sobreviviente del levantamiento de Vilna y se dedica todos los días a promover la educación del entendimiento de cómo y por qué sucedió el Holocausto y cómo evitar que el populismo vuelva a reinar, y a la educación de la cultura en Yiddish. Fania Brantoskaya, 101 años, en Vilna, de cuyo gueto ella sobrevivió al levantamiento, se fue a luchar a los bosques, regresó y ahí sigue en un país en el que las calles tienen nombres de criminales nazis y los monumentos son a criminales nazis. Y ella sigue ahí luchando por el Holocausto, por evitar que haya otro holocausto y por la cultura en Yiddish. ¿Y por qué menciono y subrayo esto? Bueno, fíjense la vuelta que acabamos de dar. Pasamos del siglo XI en el norte de Italia, con la lengua romance que le da fundamento y creación al Yiddish, al siglo XXI, cuando cumple 101 años, Fania Brancuskaya, y la celebramos en el programa de la Alerta Maya, que también se dedica a promover y subrayar la sobrevivencia de la cultura en Yiddish. Ya después hablaremos por qué es tan importante esa cultura en Yiddish, a pesar de la famosa frase de un tal Shimon Pérez que dijo: borren sus memorias, olviden todo lo que sabían y nada más piensen en el futuro y nada más piensen en hebreo. Ese es lo que yo considero el enemigo número uno del pueblo judío. Pero en fin, vamos primero a hablar, ya que hablamos del Yiddish y de la importancia de su sobrevivencia como lengua viva y como parte fundamental imagínense, sin ese Yiddish, sin ese judeo español, no habría conocimiento judío, no existiría la cultura judía básicamente. Entonces, hoy tenemos a una persona con nosotros, Israel Ismach, que salió de la escuela israelita Yavne. Espero que no se ofenda, lo estamos presentando. No era uno de los alumnos más brillantes, no sería conocido en la calle como el luchador por la educación del Yiddish, y sin embargo, él se pidió participar en el programa porque quiere dar sus experiencias sobre el haber estudiado en la Yavne y qué herramientas le dio la Yavne, que la Yavne yo la considero la escuela más completa dentro del sistema educativo judío, porque por un lado estaba la Naye, que era súper yiddish y socialista, por el otro lado estaba la Tarbut, súper hebrea y anti todo lo demás, y luego estaba la Yiddish, que era 50-50 de todo, pero en medio estaba la Yavne, que era Yiddish, era hebreo y era religión, una religión que brillaba por su ausencia de todas las demás. Yo no tengo que estar de acuerdo o no con esa religión o con esas costumbres, pero el hecho es que a lo mejor conocerlas sí fue importante. Vamos a ver, bienvenido Israel al programa y cuéntanos qué te dio la Yavne. Perdón, Israel, vives en Estados Unidos. Sí, primero quiero agradecerte la oportunidad de expresarme lo que la escuela Yavne me dio a mí, porque yo soy lo que soy de judaísmo gracias a la Yavne, y te voy a explicar por qué. Yo siempre participé en el grupo de estudios judaicos en la Yavne, me interesó mucho la historia judía y más que nada aprendí el Yiddish y aprendí el hebreo. A tal manera que hoy en día, y vuelvo a repetir, soy lo que soy gracias a la Yavne, gracias a la Lerke Maya, gracias a la maestra Bendesky, gracias a la maestra Shimanovich, ¿verdad? Porque hoy en día tengo el placer de poder leer la Torah de vez en cuando no juego tenis los sábados, voy al shul y me dejan leer de la Torah. Para mí la Yavne fue una institución, fue quizás parte de mi primera casa, segunda casa, pero estoy muy orgulloso de lo que fue la Yavne para mí. Y además tenía un concepto judaico que pocas veces lo vi afuera. Me molestaron muchas cosas, como te voy a explicar. Yo en la Yavne estudié primaria, secundaria, preparatoria, siempre lidiándome con el Yiddishkeit, siempre lidiándome con lo que es el judaísmo.
pero fue de tal manera hacia la derecha que cuando salí de la Yavne para entrar a la Facultad de Odontología en la UNAM, no sabía cómo interpretarme o cómo comunicarme con los compañeros. ¿Por qué? Porque nunca tuve el acercamiento que la Yavne quizás me dio haber dado de hablarle a una persona no judía fuera de la Yavne. Pero en fin, vuelvo a enfatizar lo contento que estoy, que ojalá hoy en día la Yavne tenga otra Lerke Maya, tenga otra Lerke Vendesky, tenga otro maestro Shimanovich, y sigamos creyendo que nuestros nietos que pudieran haber ido a la Yavne se formen de tal manera como me formé yo como judío. Además de lo que no te dio la Yavne, ¿qué sí te dio que estés usando hoy? ¿O qué parte de lo que te dio sientes que sería triste perder? Pues yo no sé a qué circunstancia está el nivel hebraico ahorita en la Yavne. En mi época venían maestros de Israel a impartirnos clases de hebreo, nos invitaban a una yeshiva que ellos habían formado para seguir continuando los estudios en hebreo, la Torá, el Humash, el Rashi, lo que era todo eso en el judaísmo. No sé en qué circunstancia está hoy en día la Yavne. Me acuerdo que había el seminario para maestras para que fueran siendo maestras judías, impartiendo clases en escuelas judías. No sé realmente, en mi época estaba en la colonia Escandón, tengo entendido que se cambió a Palmas o al norte de México, y no sé para nada. Por ejemplo, hicieron una festividad de 50 años de la Yavne, no fui invitado. Hicieron un libro con los exalumnos de la Yavne, mi nombre no aparece. Sin embargo, ¿sabes? La Yavne fue parte de mi familia y lo seguirá siendo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, soy lo que soy en judaísmo gracias a mi casa, a mis abuelos y a la Yavne. Y desde Bueno, luego la Lerke Maya, la maestra Vendesky, el maestro Shivanovich, etcétera, de los que me recuerdo. primero vamos a subrayar que no eres el único que no fue invitado, lo cual en sí sería ya un honor o habría que checar por qué, pero no fuiste el único. O sea, eso simplemente muestra mala organización por parte de los organizadores. Tampoco fuiste el único que no aparecía en el libro, pero seguramente estaban ahorrando papel, o nada más que sacaron a los bonitos o nada más a los feos, no lo sé. Será cuestión de gustos. Tercero, en este programa no hay abuelos, hay zeides, hay bobes. En la prepa, en la que fuiste después, hay abuelos. Cuarto, el seminario para Lerer Kesimorot ya no existe. Fue parte de la destrucción del sistema educativo judío de México, en el cual lo que era un seminario para maestras en Yiddish, en hebreo, en Geschichte, en Talmud, en Tanaj, en todo, se redujo a escuelas, a maestras de hebreo, con un nivel de conocimiento, por lo que yo he podido constatar al hablar con ellas, muy pobre, porque todo lo que son básicamente voces propagandísticas a favor de un país y no ni de una cultura ni de una historia, y mucho menos de una historia cultural, porque en el momento en que quitas el yiddish o que quitas cualquier ancestro de sefaradismo y lo único que te queda es el hebreo israelí, pues es obvio que acabas de cortarle a tu existencia todas las posibilidades de crecimiento. Pero en fin, por eso te lo menciono, ya no existe, sí habría que recrearlo, un nuevo seminario para Lerer Kesimorot de gente entrenada y capacitada, sobre todo porque la semana pasada, en una de esas reuniones a las que tú vas, cuando no tienes la oportunidad de ir a rezarle la toire, y entonces te vas a jugar tenis, que según varios rabinos hasídicos es casi tan importante, en ese grupo de tenis alguien me mencionó que venía de la Naye y que odió esa escuela. Y cuando empezamos a platicar de años y de secuencias, resultó que él venía de la Naye que quedó después del golpe de Estado de Lichtenberg. Hubo un golpe de Estado en el que él, Lichtenberg, pues, por sus convicciones ideológicas, decidió eliminar de la Naye la Naye. Entonces corrieron a todos a los maestros, a Gollum, a mi mamá, a toda una serie de cosas para que
para que pudieran crearse una escuela más sionista. Y a esta generación de la que estábamos hablando, ya le tocó esa escuela y salieron totalmente frustrados de la misma, porque sienten que fueron a perder el tiempo. Y con eso le pusieron un primer sello de muerte, que después hubo quien trató de rescatar la escuela y lo hizo muy bien. O sea, lo hizo una nieta de Lerer Bayón, trató de rescatar la Naye y junto con Shulamis Landau y las hermanas Korenstein, etcétera. Llegó la gente de México a tratar de rescatarla, pero creo que el daño del golpe de Estado ya estaba hecho. Y creo que de alguna manera algo similar pasó con la Yafne en esos momentos. Sin embargo, me da gusto ver que a pesar de que te saliste de México, a pesar de que de alguna manera tu relación cultural con la comunidad no es especialmente, quiero decir, no eres un estudioso del Talmud, no eres alguien que esté dedicado, sin embargo, tus raíces fueron lo suficientemente fuertes como para traerte hasta hoy, como para que pudieras educar a tus hijas en ese mismo rollo y como para poder apreciar de dónde vienes y a dónde vas. Y hoy estamos en un periodo de populismo donde lo importante es destruir todo el pasado para malcrear un futuro paupérrimo. Poder rescatar esas raíces es muy importante y por eso te invitamos y es un placer tenerte aquí en el programa. Eh, ¿Quieres agregar algo más ya que tienes aquí a la Lerer que y Bueno, a todo el público, claro? realmente me da mucho gusto ver a leer que Maya me trae recuerdos de mi infancia, me trae recuerdos del Yiddishkeit, me trae recuerdos de que ella como mujer, mis respetos, la adoro, siempre la querré y le debo mucho de lo que yo sé, gracias a ella, solamente que tengo que decirte que he encontrado gente aquí en los Estados Unidos, en San Diego, que fueron a la Yavne, que repudian, no entiendo por qué repudian a la Yavne, cuando a mucha gente nos dio demasiadas cosas. Dios quiera, y lo que tú has dicho, que se vuelva a formar el seminario, que haya institución judaica en hebreo, en yiddish, que salgan mucha gente pudiendo leer la Torá, estaría fabuloso. Pues sí, es un trabajo, como dirían acá, en contra de la marea, pero Pues es un sí, trabajo que cada vez se hace más necesario por las propias condiciones que hay en el Estado de Israel, donde la política de ese país demuestra la urgencia de que el judaísmo en general tenga fases mucho más firmes que las del gobierno del Estado de Israel. Eh, bueno, tenemos a otro invitado también que de alguna manera tiene que ver con esto porque ella de alguna manera supongo que está rescatando las memorias y el acontecer de gente como tú, pero en Guadalajara. Estoy hablando de Fanny Misraji, bienvenida al programa y y a lo mejor quieres abrir tu audio para que te podamos escuchar y contarnos qué es lo que estás haciendo. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora, Bueno, primero que bienvenida. nada, no es que soy yo solamente, somos un equipo que conjuntamos esta historia. Obviamente somos, como en la mayoría de las comunidades, somos voluntarias. Nos surgió la iniciativa y también el sentimiento de poder recuperar nuestras raíces. Nuestro equipo se constituye por Raquel Moel de Finkelstein, por Fanny Wengroski de Alchuler y por Karen Sustiel Besudo. Somos 4 señoras que, bueno, simplemente teníamos esa inquietud de traer a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, otra vez de poder retomar sus historias que de alguna manera se van olvidando con el tiempo y pudimos constituir un proyecto en el que es de 2 partes. Uno es un documental en donde se realizaron 151 entrevistas a gente a la gente de la comunidad y retomamos entrevistas ya hechas anteriormente a los pioneros de la comunidad por medio de un video anterior por otras personas de la comunidad también, y también en un espacio en donde pudiéramos nosotros conjuntar nuestro acervo histórico, cultural, sentimental,
hicimos un pequeño museo, pequeño pero gran museo para nosotros. A mí me gustaría, si alguna de las del equipo también quiere aportar algo, Raquel, Fanny, si están por ahí. Raquel, bueno, no contestó ahora. Hola, estoy aquí, nomás no tengo cámara ahorita. Nos la perderemos de ver a Raquel, no importa. La pueden ver en fotos y en videos de ayer. Ok, tú tendrás muchos, Isaac. Tenemos toda la información, ya está en Diario Judío, ya la pueden ver, revivir este evento que estuvo realmente muy emotivo y gran trabajo, pero dejo hablar a Raquel y Fanny que nos platiquen y a las otras Fanny. Pues gracias por invitarnos a platicar de lo que hicimos. Fanny ya les resumió bastante bien. Fue una labor en conjunto, fue una labor de comprobar las historias, las anécdotas que nos contaban, que es el orden cronológico de cómo sucedieron las cosas, qué estaba pasando en el mundo al mismo tiempo, porque vinieron guerras, y otras razones que llegaron a Guadalajara, bueno, a México y luego Guadalajara, algo más chiquito, cómo se fue juntando poco a poco la comunidad y toda la historia hasta hoy. Salen entrevistas de chavos, de niños, bueno, ya no son niños porque pues tardamos 5 años haciendo el documental, entonces ya son jóvenes, pero está muy completo porque tenemos anécdotas chistosas, comentarios tristes, ha habido como en todas las comunidades problemas, entonces pues también son parte de la vida y los invitamos con mucho gusto a que vengan a verlo físicamente y a ver el Raquel, documental. Dime. a lo mejor yo tengo una mala impresión de la ciudad de Guadalajara, pero me Sí. da la impresión que cuando se fundó esta comunidad, la ciudad de Guadalajara era una ciudad de extrema derecha, de donde venían los cristeros y una serie de movimientos Así fue, no exacto, muy exacto, afines. exacto. ¿Tienen ustedes historias, documentos o algo de cómo le fue a la comunidad en esas épocas en Guadalajara y dice, ¿eso ha cambiado? No, claro que cambió, claro que ha cambiado. De hecho, justo eso lo dice mi papá, casualmente me dio risa porque es lo que cuando su papá llegó estaba la guerra cristera, entonces no fue fácil. Y también eran pues estragos de la revolución, también cuando llegaron otras personas. Y pues aunque estos que estoy platicando son sefaradim y hablaban ladino, de todos modos era complicado. Sí hubo mucho tiempo que hubo ese problema, obviamente hace muchos años que no, eh, y documentos oficiales ahorita en la mente no lo tengo, no sé si Fanny se le ocurre, pero pues sí la pasaron mal en ese momento. Pero No, bueno, se adaptaron muy rápido a las costumbres y a la gente. sí. Documentos como tal no contamos en este momento porque primero conjuntamos lo que había, las actas constitutivas. De hecho, por eso surgió también este proyecto, porque cada quien tenía sus historias y las contaba a su manera. Entonces, teníamos que comprobar de alguna manera que eran ciertas. Porque de no ser así, estábamos contando una historia incierta, una historia que no, digo, de por sí ya sabemos todos que la historia oral tiene sus matices y además pues tiene el punto de vista de cada persona como lo cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que conjuntamos, pero más que nada tratamos de hacer como una línea del tiempo. La comunidad israelita de Guadalajara se fundó como muchas otras, primero con el Panteón, que, bueno, ayer Isaac también me hizo un énfasis en algo que yo no sabía, que una comunidad no se puede llamar como tal, una comunidad judía, hasta que no tiene un panteón.
Acá lo que contaron, o las anécdotas y las historias que tenemos videograbadas o audiograbadas, es que empezó porque se empezó a morir la gente y pues no había dónde enterrarlas y había que llevárselas a México para hacerlo como la halajá, decía. Entonces se dieron a la tarea de buscar un terreno en donde pues dar sepultura y eterno descanso a esas personas. Y eso creó que se fundara la comunidad legalmente. El acta constitutiva dice que se compró el 19 de diciembre de 1925. Entonces, estamos por cumplir 100 años de este acto legal, pero no 100 años de historia, porque las historias vienen de mucho tiempo antes, como contaba Raquel, desde la Guerra Cristera, desde la Revolución. Hay una persona que es, por ejemplo, Carlos Bros, que cuenta que él era pagador de Pancho Villa. Él llegó de Ucrania y digo que es, a lo mejor ustedes conocen a Eduardo Bros, el arquitecto. Él nació en Guadalajara, su padre, Carlos Bros, viene de Ucrania, llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos ya estaban reclutando otra vez para irse a la guerra a Europa, entonces él decidió cruzar a México. Él, como no tenía pasaporte, le pasaron un pasaporte de un señor Carlos Bruce y con ese pasaporte ya se quedó, cambió, como él mismo lo cuenta, su nombre y su vida para siempre. Él se llamaba Nisim Abramovich. Entonces, son historias, cada uno tiene una historia, pero él estuvo con Pancho Villa. Y obviamente, pues eso no tenemos cómo comprobarlo más que oralmente, como una historia oral, como un testimonio. ¿Vieron ustedes o tienen en sus entrevistas alguna experiencia como la del doctor Ismach con respecto a la relación con una escuela judía en Guadalajara? Claro. ¿O eso es muy posterior? Bueno, sí, en 1951 se abre la primera escuela en Guadalajara. ¿Quieres abundar, Raquel? Sí, ahí voy. Ya voy a poder abrir mi cámara, ¿eh? Sí, la primera escuela era pues impulsada por un señor Schuster que llegó después de la Segunda Guerra Mundial, sin familia, sin hijos, pero pues él sabía la importancia de tener una escuela judía, que era la base para continuar una comunidad judía. Entonces, él la impulsó y se abrió, y él era obviamente ashkenazí, entonces la escuela era yiddish, es lo que él conocía. Entonces, había muchos sefaradim, no les interesaba el yiddish, entonces no se sentían parte, se sentían incómodos. Entonces, los sefaradim se separan de los ashkenazim, ellos tienen su escuela y los sefaradim hacen un club social. Eran aquí 2 personas y acá 2 personas. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta que se tenían que juntar. Entonces, ¿qué era lo que los unía? ¿Qué era lo que tenían en común? El hebreo. Entonces, en vez de yiddish, hablaron hebreo. Los rezos, eso después se hizo el rezo también en hebreo en vez de yiddish, porque los ashkenazim hacían su rezo en yiddish. Y así, la comunidad judía hoy y desde hace muchos años, es una mezcla. Yo en lo personal nunca crecí con esa diferencia. Yo era judía, al igual que mi amiga Fanny, que era, bueno, ella es doble, ella es ashkenazí sefaradí, pero otras amigas eran ashkenazí totalmente, y pues éramos judíos, entonces no teníamos tanto esa diferencia. Y sin embargo, se han vuelto a dividir otra vez, ¿verdad? Pero no, O sea, no en ahora es en conservador y ortodoxo. Son Por cuestión diferentes. religiosa, Pero más no religiosa no estamos divididos, simplemente se reza de manera diferente, pero de alguna manera tenemos contacto las 2 comunidades y estamos en una relación armónica, digámoslo así.
Sí. Tan están en contacto que curiosamente presidentes de ambas comunidades, pasados, presentes, futuros, etcétera, son de las mismas familias, hermanas y hermanos. O sea, es curioso estar en Guadalajara porque hablas con uno y resulta, soy el hermano de la hermana o el hermano, aquí Raquel no me dirá, del que fue, es o era presidente de la otra comunidad. Todos son aquí parientes entre unos y otros con algunas cosas. Déjame decirte 3 respuestas para Daniel o cosas ahí importantes. Primero, una felicitación. También felicitar a Marcos Chemaría, que me parece, Marcos Chemaría, cónsul honorario de Israel en Guadalajara, que también hizo una labor impresionante, me parece en esto. 2, a Arian Tiveros, que es hoy en día el presidente de la comunidad israelita de Guadalajara. Curiosamente, ninguna de las instituciones de la comunidad se llama judía, sino se llaman israelita o hebrea, pero eso es otro punto. Tercero, estuvieron presentes y fue muy curioso los alcaldes de Guadalajara y de Zapopan, que son las regiones donde más vive la comunidad judía en Guadalajara, y los dos son grandes amigos de gente de la comunidad porque crecieron con ellos. Entonces, esa parte de cómo era y cómo eran recibidos, pues hoy son grandes amigos, como varios de ellos mencionaron, o ellos mencionaron, comían, cenaban, desayunaban y estaban envueltos y hacen negocios y hacían partes. Entonces, uno de los comentarios curiosos fue que justamente uno de los alcaldes en la mañana, él no es judío, es libanés, cristiano, en la mañana iba al rezo judío y en la tarde se iba con su amigo judío al rezo cristiano. O sea, compartían hasta eso, siendo esta comunidad en ese sentido. Segundo dato, Daniel, respondiendo a lo tuyo de la parte cristiana, hay una parte donde hablan del nacimiento del Estado de Israel, un espacio, y tienen en la portada de un periódico, El Informador de Guadalajara, que da la noticia del Estado de Israel y pone: entre sangre y guerra se crea un país para los judíos. Así dice la nota. Y abajito el segundo encabezado de esa nota dice: nuevamente Tierra Santa no está en manos cristianas. O sea, para que te des idea de cómo era el sentido en eso de un periódico bastante cristiano en El Informador en Guadalajara en eso. Viéndolo desde afuera, Daniel, porque nosotros estamos envueltos y las noticias y las historias nos cautivan diferente. Hay una historia ahí, también bien emotiva, de la familia Altschuler, me parece que es. Digo, ya parezco que pasé el examen oral. Uno es un señor. Sí, acabé dando yo cursos, pláticas y tours en el museo. Después de ir a Fanny y aprendérmelo, que lo dio excelente y la historia está muy interesante. Déjenme decirles, el museo está dividido por partecitas: la salida y llegada de los judíos a Guadalajara, la parte de Holocausto y creación del Estado de Israel, hay una parte dedicada, como tú decías, Daniel, a las escuelas, porque ha sufrido varios cambios la escuela, desde no tener escuela, tener escuela, a convertirse otra vez en sin escuela y tener una escuela de las tardes y de judaísmo, una parte de la parte deportiva de la comunidad y una parte muy importante de lo que ha aportado la comunidad judía de Guadalajara a México y en especial, lógicamente, al estado de Jalisco. Pero la historia que te iba a decir, que a mí me llamó, es: primero tienen ahí una estrella amarilla de una persona que estuvo durante el Holocausto, papá que estaban aquí ayer, papá, abuelo, la estrella amarilla de representante de la que usaban en el gueto de Varsovia. Pero curiosamente esta persona salva, me parece que es del gueto de Varsovia o de algún campo de concentración, se salva y se va a pelear después, posteriormente, en la creación del Estado de Israel, convirtiéndose en piloto. Y entonces están las dos insignias: en la estrella de David amarilla, la pueden ver ahí, original, que usaba esta persona, con su tamaño, que es una cosa de este tamaño, y la estrella del ser piloto de Israel en esto, y posteriormente su llegada a México. Entonces, son historias que se entrelazan del mundo judío, no nada más de Guadalajara en todo ese sentido, y es emotivo verlo y verlo desde otros ojos. Creo que puede ser también un lugar que se va a convertir en un punto de referencia para la gente que venga a México, del mundo judío y no judío, que quiera conocer un poco de esta parte tan importante del mundo, de la historia de Guadalajara. En eso. Tres comentarios. Uno, la estrella amarilla, que es la Gele Late, se usaba en toda Europa. En cada lugar al que llegaba Alemania, la ponía como obligatorio para usarse, para poder identificar a los judíos. Porque a pesar de la frase de que nunca nos mezclamos,
resulta que no nos podían identificar físicamente porque siempre nos mezclamos. Entonces, ¿Puedo para hacer un podernos comentario identificar, de esta estrella? Esta estrella está en francés, dice Lluís, no ok, es del gueto de Varsovia, es no, de quiere decir Francia. que él venía de Francia. Así es. Sí, Es una persona a la que identificaron como y francesa. En empezó Francia le siendo pusieron la estrella. piloto, de hecho estaba también en Francia, luchó en la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército de Francia, contra, obviamente, los Lo nazis. cual, así es, lo cual hizo muchísima gente. La resistencia francesa era A básicamente la los maquis resistencia. y la resistencia eran básicamente luchadores judíos. Señor Marcel Altschuler, que en paz descanse. Sí. Y la segunda parte, que me pareció muy interesante, fue la de la aviación israelí. No sé si lo sabe para nuestro público, pero la aviación israelí no existía. Fueron soldados y partisanos, unos soviéticos y otros norteamericanos, quienes literalmente rescataron, compraron o pidieron prestados aviones bastante malones y gastados, y desde Londres se los llevaron y formaron la Fuerza Aérea Israelí, todos ellos manteniendo su ciudadanía inglesa, americana o rusa. Lucharon allá y cuando acabó la guerra, tomaron sus aviones, se regresaron a sus países. Es interesante que casi ninguno de ellos decidió quedarse en Israel, pero todos se quedaron a luchar para que ese país fuera libre y Uno ellos de ellos poder se vino a regresar a sus México, a países. Guadalajara. Uno de ellos salió de Israel y se vino a México, a Guadalajara, y ahí tiene a toda su familia que hay. Hoy va pasando todo esto, Daniel. Pero bueno, eso fue lo que es el museo, Déjame muy hacer una interesante. pregunta más, porque en Guadalajara, bueno, también en Monterrey, pero en el museo tienen algo sobre los Altos de Guadalajara. En este momento no, empezamos la investigación también en los Altos de Guadalajara. De hecho, fuimos a la Barca, porque en la Barca casualmente también parte de mi familia, Lombroso, vivió unos años. Pero lo que sucede es que o te enfocas en la historia de Guadalajara o te abarcas todo Jalisco. La historia de Guadalajara ya es bastante grande, como para, o sea, nos llevó más de 5 años hacer esta investigación. Entonces, decidimos enfocarnos en Guadalajara, pero sabemos y existen en libros, en el registro de algunos de las ciudades ahora, pero pueblos entonces, que obviamente existieron judíos. Además, no solo eso, como en muchos otros casos, todavía hay costumbres. Hay gente que sigue prendiendo las velas en el viernes en la noche y no sabe por qué, o que en determinada época del año siembran y dejan que sus frutos sean cosechados por alguien más y no saben de dónde vienen, pero pues es evidentemente de los judíos, de los criptojudíos que vivieron escondidos por la persecución de la... No sé si les interese, pero nosotros hemos estado en contacto con gente de la familia Díaz y Barba, que son de esa zona y que han Sí, estado claro, nos interesa. documentando sus orígenes sefaradís y que a lo mejor junto con ellos se podría crear un programa para rescatar no sé cómo llamarle, las raíces sefaradís de los ciudadanos de Jalisco o quienes crecieron en Jalisco que han descubierto o redescubierto sus orígenes y a través de estas familias ayudarlos a ustedes a documentar esa Claro, historia. No claro. sé si les interesa. Sí, sería muy Nada interesante. más mándame un También hay email. un pueblo, el pueblo de Cotija, me parece que hay varios que descienden de judíos y que se reúnen. Pero Si te sí, interesa el tema, mándale un email a Isaac, si eres ahorita o cuando te interese, vamos, diciéndole ayúdanos con las familias sefaradís que han descubierto sus raíces sefaradís que quieran colaborar con nosotros, y con ese email de ustedes, nosotros nos acercamos a ellos y los juntamos. ok, gracias. Claro que sí.
Será Voy muy a interesante. agregar otra cosa más. Este museo tiene una casa, está en vivo Sí, sí. y también tiene un documental. Está dentro de la comunidad israelita de Guadalajara, a un costado, bueno, pegado literalmente a la sinagoga, porque vamos eventualmente en los próximos semanas, vamos a inscribirlo como museo de la ciudad de Guadalajara. Digo, estuvo ahí la secretaria de Cultura y de Jalisco, obviamente, y obviamente queremos ponerla a la disposición de que la gente conozca nuestra historia. Y bueno, que es un poquito similar a comunidades de provincia o de otras partes de la República. Pero sí lo vamos a, pero tenemos que hacer todavía gestionar varios pasos antes de hacerlo. Y no va a estar, va a tener que ser como en otras ciudades de Europa o del mundo, que tendrá que ser por cita para nosotros tener preparada a la persona que los pueda guiar, etcétera. O sea, hay varios puntos todavía que afinar antes de abrirlo completamente. ¿Y el documental que tienen ya existe? Sí, el documental original. A ver, Raquel, ahora tú, para no hablar yo solo. El documental original dura 4 horas y eso porque le recortamos a todas las entrevistas de todas las personas, porque si no, tendríamos 365 días de documental. Pero ayer se proyectó uno de 50 minutos y ese mismo lo tenemos... Ay. Sí te oyes, sí te oyes. Desapareció. Bueno, o Algo sea, quiere preguntar Maya. hicimos ¿Quiere preguntar algo, Maya? Maestra. ¿Que si quiere comentar algo? No, no. Sigan hablando. Ok. No. Lo que pasa es que, bueno, obviamente de 151 entrevistas y testimonios, pues hay mucho de donde recortar, pero nosotros lo que hicimos es tratar de ordenarlo en una época, o sea, cronológicamente, y las historias más interesantes de cada una. Obviamente tuvimos que transcribir cada entrevista, que algunas duraron 2 horas, otras duró 1, otra duró 15 minutos, y de esas construir un hilo conductor, una historia, y las personas que tenían más datos de cada tema, es a las que seleccionamos para que contaran esa historia. Y nosotros solamente lo complementábamos con imágenes y con documentos. Pues déjame comentarte algo que me acaban de complementar por acá. El piloto del que estás hablando, el señor Altschuler, su hija vive aquí en San Diego. Claro, es Sandy. Es Sandy, sí. Y está casada con Goyo Goldstein, que es el cónsul honorario aquí en San Diego. Pues ya llevamos 2 cónsules en el mismo paquete, ya llevas 2 cónsules honorarios, mucha gente honoraria allá en Guadalajara, pero a lo mejor si entrevistas a Sandy, también te puede contar cómo era el papá cuando no andaba volando aviones de guerra. Claro, no, sí. El papá era un tipazo. Sí, el papá, muy, muy linda persona. Y ahí está Goyo, por allá lo vi. Bueno, vi su nombre. Pero bueno, para que sepan que las están viendo y oyendo y ofreciéndoles asistencia y contenido si lo necesitan. Goyo, ya lo vi. Hola, Goyo. Ya que hablaste de Tijuana, Daniel, y San Diego, es importante que ayer estuvieron presentes también los altos directivos, digamos, de la comunidad judía de México, del Comité Central, importante que estuvieron, del Consejo Sionista con Moy Mitrani, de la Agencia Judía y de otras organizaciones, de la WISO, por supuesto de Diario Judío, y el varios CDI el CDI también estuvo, Isaac. El CDI también con Podvilevich, por ahí le mandan saludos a mi mamá, el señor Jacobo Podvilevich, andaba por acá, buen amigo de ella y de mis papás, entonces también estaba por acá, pero importante porque hay un proyecto por ahí de Pepe Galicot
¿sí? Que quiere darle y unificar de alguna manera a todas estas comunidades un poco más pequeñas que lo que son las de la Ciudad de México, como la de Tijuana, Guadalajara, Cabos, etcétera, las dos de Guadalajara y todo, para que tengan un poco más de voz, representación y más gente conozca que existen estas historias. Entonces, es importante la labor que está haciendo por allá Pepe, y que se conjunten, porque además, curiosamente, y hay que felicitar y decirlo, la comunidad de Guadalajara, aún siendo chiquita, y gracias a Fanny, lo digo acá, ya ganaron un festival Aviv en México, ya tuvieron un segundo lugar, ¿sí? En México. Ojo, el festival Aviv en México primero. Tuvieron un primero y hay una placa del segundo lugar también. Hay un bueno, segundo también. lugar. Sí. Hay un primero y hay un segundo lugar. Ándale, ya viste, eres investigador privado. Ahí estuvimos viendo, Sí. lo cual da mucho reconocimiento, pero hoy en día participan todavía en el Festival Aviv, pero con grupos integrados por Guadalajara, Tijuana y Monterrey, lo cual se vuelve muy interesante que se cree un grupo de bailes entre tres comunidades que no son la de la Ciudad de México y participan en este Festival Aviv, que es, yo creo que una de las perlas de la comunidad judía de México, inigualable en otros lados del mundo, pero el que participen así creo que es interesante. Les hace falta una coreógrafa como Fanny para que vuelvan a ganar, pero bueno, es parte de estas historias que vas encontrando en este museo, porque si le rascas, le buscas, hay cosas bien interesantes como una máquina de escribir, como por ahí, curiosamente hay una narguila, y hasta la de esta para fumar, y si la ves con detenimiento, atrás de la narguila justamente está la entrada del panteón israelita en la foto. Entonces yo no quiero dejar que quiere decir que haya una narguila y atrás el panteón, pero bueno, eso se lo dejo a los que la fuman. Pero hay cosas... hablando de esas curiosidades directo, transgeneracionales, ¿hay escuela judía en Guadalajara? No, en este momento, por la falta de población, se tuvo que cerrar hace aproximadamente 10 años. Como, bueno, sabemos, los movimientos migratorios de la gente y la decisión de las personas en la era moderna de no tener muchos hijos o de esperarse a tener hijos, trajo como consecuencia la reducción de la población. Y llegó un momento en que eran 60 niños aproximadamente desde kinder hasta tercero de secundaria. Entonces, la situación, no solo a nivel económico, porque a nivel económico siempre estuvo auspiciada por la comunidad, las personas que no podían pagar, como en muchas comunidades de México, tenían se ofrecían becas para los hijos, para que todos tuvieran el mismo nivel educativo y que no se perdieran del hebreo y de las costumbres y de tradiciones, pero esto llegó a ser más que económicamente insostenible socialmente. Había grupos de un solo integrante en donde en momentos tomaba las clases con el grupo de arriba y en momentos con el grupo de abajo, y empezó a haber generaciones que se saltaban, ya no había, ¿no? O sea, obviamente nada más hubo un caso en donde sí lo quisieron dejar a ese hijo, porque obviamente socialmente no le das oportunidades. Y bueno, tristemente tuvimos que tomar la decisión de cerrar la escuela. pues pero partiendo de las... Alternativamente se da ahora clases de hebreo, tradiciones, judaísmo, 2 veces a la semana en la tarde, y también el Ramino hace actividades en Shabbat, invitan a los niños la población, debido al cierre de la escuela, se redujo sustancialmente. retomando lo que decía el señor Ismach, de cómo su historia fue forjada por la escuela, me pregunto qué le va a faltar a estos niños y me pregunto si el formato, no el contenido, pero el formato de una yeshiva donde no hay grupos, que es básicamente el formato de una yeshiva es el formato Montessori, donde niños de distintas edades participan en los mismos grupos porque unos les enseñan a otros, ¿no sería algo que pudiera ayudar a esa comunidad a reconstruirse
de alguna manera. A lo mejor no es buen momento tampoco para la ciudad de Guadalajara o para el estado de Jalisco, no sé, pero no dejarlos flotando en el aire. No, se trató de diversas formas y bueno, desafortunadamente no fue posible porque pues no todos los padres de familia estaban de acuerdo con el nuevo formato y entonces cuando ya empiezan a poner condiciones de que si lo haces así, pues entonces yo no y entonces yo sí. Pero bueno, fue una parte de nuestra historia. A mí me tocó ser presidenta en ese momento y fue lo más triste que me ha tocado. Fue una época de duelo, cerrar una escuela de 60 años. Yo estudié en esa escuela, mis hijos estudiaron en esa escuela, Raquel también, sus hijos estudiaban en esa escuela, su hijo se quedó en sexto, Raquel, o en primaria y secundaria, no recuerdo. Y bueno, mejor hay que cambiar de tema porque es un tema triste. Bueno, si te sirve de consuelo, si vas a Rivadavia, en Rivadavia, que es bueno, diría yo un pueblucho, pero vamos a decir más bien un pueblo pequeño agrícola cerca de Santiago Compostela, allá en el oeste de España, noroeste. En Rivadavia te enseñan que está ahí te dicen, este era el templo. Ah, pues muy interesante. Sí, acá venían los judíos a rezar. Ah, sí, le llamamos el Templo Mayor. ¿Por qué? Porque aquí al otro lado de la calle, literalmente, en la contraesquina de la calle, está el Templo Menor. Eso no, oiga, ¿y el Templo Menor por qué está ahí? Pues no sabemos, a lo mejor había mucha gente en el mayor. Le dije, no, yo creo que en el Templo Mayor, y digo, para que no se enoje nada, el Templo Mayor lo financiaba la familia Mizrahi, y entonces la familia Moel decidió que no quería que se hicieran las cosas como dijo ella, y se fueron y crearon el Templo Menor, Así y somos. estaban en la contraesquina, y se casaban entre ellos y todo, pero cada uno tenía su templo porque así somos. Entonces, a lo mejor esas raíces de pequeñas divisiones familiares radican o vienen desde hace 500 años y no las hemos podido superar. Pero, ¿qué esperas tú que el museo genere? ¿Para qué lo hiciste? ¿Para qué quieres que se logre con ese museo? ¿Para qué lo hicimos? Raquel, ¿tú quieres decir? Sí, nomás que algo está sucediendo que no me quita lo del me quito de la cámara y no me la puedo poner. Por eso hace ratos me salí incómodamente. ¿Qué esperamos? Bueno, fue evolucionando. Primero empezamos con casero, esperando que nos acordemos de nuestros papás hablando, las fotos, y en eso vimos que puede ser un punto de interés en Guadalajara, para cualquier persona judía o no judía, que le guste la cultura y ver que aquí hubo raíces. Esa idea a mí me gustó porque fui a Cuba y fui a la sinagoga de Cuba y vi cómo viven ahí. Espero que no acabemos así, pero la comunidad se está haciendo de gente mayor, entonces, pues, si no viene nadie más, pues puede ser que acabemos así, esperemos que no. Esta puede Entonces, ser una pregunta incómoda, pero ¿están ustedes haciendo algo con aquellos que sienten que tienen raíces sefaradís y que quieren regresar a sus raíces? ¿Están ustedes trabajando con ellos, ayudándolos o recibiéndolos o no? No, no. O no, sea, no, nosotros, a ver, no, bueno, sí, no, la verdad no, la comunidad, israelita es una comunidad ortodoxa, entonces, para entrar, su conversión tiene que ser ortodoxa, su linaje, pues obviamente se perdió en el camino, ¿no? Entonces, para retomar eso es hacerlo ortodoxa. No creo que estemos cerrados, no es nuestra parte, esta no es nuestra sección, pero no creo que sea ahorita, no es que sea incómoda la pregunta, pero nomás no es algo que pueda yo contestar como una directiva o como un consejo consultivo, que ellos son los que podrían tomar esta decisión un poco más firme. Y nada más tienen un shul. La comunidad, la ortodoxa sí, y la conservadora tienen las suyos. Ok. Y ellos tampoco están haciendo nada al respecto.
su conversión es conservadora, entonces por ende es un poco más abierto, porque no es que la palabra, no sé si es obliguen, pero no piden que lleven Shabbat y esas cosas que mucha gente simplemente quieren ser judíos por llevar la religión, más no quieren llevar estos rituales un poco más específicos como kashrut o como creo que como Shabbat. regresando un poco al tema del museo, porque es la parte en este sentido, creo que fue algo, a mí me sorprendió, y estuvimos platicando, el tamaño del shul que tienen ahí, o sea, es como, alguien me dijo que es como para 900 personas o a lo mejor 500, pero que lo tenían llenos en Shabbat y todo eso, y es increíble el que lo tienen y está bien bonito, muy al estilo esto, desde la construcción afuera, y alguien también por acá, cuando llegué iba a preguntar, me dijo, ¿dónde está el templo judío? O sea, cuando dices la dirección, se volvió un ícono en la ciudad este lugar, y creo que va a ser interesante, como lo dijo la secretaria de Cultura, no nada más es una muestra de lo que es la comunidad judía, sino de lo que puede hacer y cómo fueron recibidos y cómo fueron evolucionando dentro de México. O sea, si en la ciudad somos poquitos, a comparación de la población, en Guadalajara son todavía menos, pero su aporte ha sido importante y creo que también queda constancia de todo esto. Hay una parte de la que no hemos mencionado, Daniel, que es una investigación también que yo creo que merece mencionarse, que es al final del museo tienen unos letreros enormes llenos de nombres, por orden alfabético además, o sea, mis respetos, de todos los que han pertenecido o han sido o son parte de la comunidad judía de Guadalajara. Y luego como judía, unificando todo esto, porque son todos los que han pasado por acá y que son judíos dentro de esto. Y es bien interesante ver todos los nombres y que todo el mundo se fuera buscando y todo esto, y todos se entrerelacionan. Y justamente les comentamos, dijo, no es el final, tienen que tener una placa después que diga, ¿cómo se llama esto? Y que continuará. Diga, continuará, y más que continuará, continúa, y ir agregando los nombres de los que van. Ayer era gran cantidad de gente, pero gran cantidad de gente desafortunadamente ya no vive en Guadalajara, de los que estaban ahí, pero todos se sienten 100% identificados con Guadalajara, la llevan lógicamente en la sangre y lo tienen, y creo que están presentes en todo momento, aunque vivan en otros lados, porque había gente de la Ciudad de México, había gente de otros lados del país y de otros países que vinieron explícitamente para esta inauguración. Y esa placa más un árbol de la vida que tienen ahí representa lo que puede ser la comunidad de Guadalajara, que esperamos, como dijo Raquel, que no quede, sino que continúe y todo esto, y haya gente que regrese. El lugar es extraordinario. Y sí, han intentado, no lo que tú dices, pero han intentado tanto Guadalajara, Monterrey, en su sentido, atraer a jóvenes acá, a que jóvenes que se las ven, que está más difícil la situación en México, o que no se adaptan, o que quisieran tener un tipo de vida diferente, porque no nada más tiene que ser como salir, sino quieres tener un tipo de vida diferente, se puedan venir a vivir a una comunidad y a una ciudad como Guadalajara, que te presenta otras oportunidades, una comunidad que tiene otras oportunidades diferentes a las que se dan, ya sea principalmente. ¿Existe algún programa de ese tipo, Fanny, en Guadalajara? Para crear de Hicimos un Guadalajara programa, sí, hicimos un programa en el 2001, que era el programa de crecimiento demográfico, precisamente porque previendo que los grupos se estaban achicando en la escuela, y trajimos aproximadamente 18, 19 familias argentinas que después de la crisis del 2001 en Argentina se las vieron muy mal. Lo hicimos, lo hicieron, todos colaboramos de diferentes maneras, pero las personas a la directiva que les tocó lo hicieron muy bien, mandaron a una persona a seleccionar cada una de las familias. La condición era que por lo menos tuvieran 2 hijos en edad escolar para poblar la escuela, y se les dio trabajo, se les consiguió trabajo, se les ayudó a conseguir una casa. Entonces, con el trabajo y con el sueldo que les estaban dando, aseguraban que podían pagar la casa, y
obviamente la beca en la escuela durante un año hasta que ellos pudieran estabilizarse en Guadalajara. Esto funcionó por unos años. Otras familias, digo, hablando de la situación cultural, Sefaradí Ashkenazí ahora era una situación cultural argentina-mexicana. Fue una situación difícil porque cada lugar tiene su forma y su cultura, y el conjuntarse a la cultura argentina fue difícil también para los mismos niños. Para los niños no fue fácil, pero finalmente hubo beneficio, aunque muchos de estas familias utilizaron a Guadalajara como trampolín para ubicarse en la Ciudad de México, la mayoría, y otros se fueron a otros lugares, regresaron a Argentina o se fueron a Estados Unidos, pero a la fecha del 2001 acá solamente existen 2 familias que se quedaron de esas 19. Entonces, pues, y sin hijos, porque sus hijos al ver que ya están en otra edad, pues sus hijos migraron nuevamente a Argentina o a México o a otros lados. Entonces, sí se intentó, sí le dio vida a la escuela por 10, 12 años, pero hasta ahí. Pero es un experimento bien interesante, no se ha hecho en muchos lugares. No, Monterrey lo hizo también de diferente manera, pero luego tratamos, bueno, a mí sí me tocó esa parte, tratamos de traer familias de México también, porque era la cultura similar y que oyen, ya estoy aburrido del smog y del tráfico y de no sé qué, y entonces me voy a Guadalajara. Pero en esta ocasión no se hizo un estudio y una investigación profunda, por lo que muchas de esas familias, o sea, no quiero decir mintieron, pero algunas de esas familias también vieron la oportunidad de tener el colegio gratis y esto por un año, pero no cumplieron con su parte del contrato. O sea, del acuerdo, para no decirlo contrato. Y fue muy difícil porque acabamos algunas de esas familias teniéndoles que ayudar económicamente. Y no era lo que la comunidad buscaba, definitivamente. Porque nosotros tenemos nuestros comités de tzedaká, pero no era eso lo que estábamos buscando, era atraer gente que quisiera compartir con nosotros, no que nos trajeran partes de sus problemas, digamos, a resolver sus problemas en Guadalajara. Pero Bueno, pues finalmente los ayudamos, nos ayudaron por un tiempo, pero pues ya más no. Hasta ahí. pues no deja de ser un ejercicio muy interesante que no creo que se haya dado. Bueno, ahorita se está dando en comunidades como Carolina del Norte, Iowa y otras comunidades raras de Estados Unidos pequeñas, donde están tratando de atraer gente, pero además lo hacen en conjunto con industria local. Y entonces Claro. lo hacen con compañías de software o que ponen ahí sus centros de trabajo para recibir a todas estas familias o a los que están calificados o calificarlos para poder trabajar ahí. Pero eso creo que es tema para otro programa, porque es sumamente interesante lo que planteaste y muestra una habilidad de apoyo intercomunitario, interfamiliar, interpersonal. Es más, si usáramos eso en México en general y nos lleváramos a la gente que tiene problemas, a los donde lo pueden resolver, y a la gente que le falta educación, donde se pueden educar, bueno, no sé si hay suficiente lugar para eso, pero sería un experimento muy interesante para compaginar y desarrollar el país. Pero bueno, en fin, se nos viene el tiempo encima. Nada más para comentar algo Sí. alrededor de esto, es que en la comunidad de Guadalajara todos somos todo. Al mismo tiempo, yo soy guiso, al mismo tiempo soy patronato de la escuela, al mismo tiempo pongo los bailes de la vid, al mismo tiempo estoy haciendo un documental y al mismo tiempo, y así somos todas y cada una. Raquel, presidenta del comité de madres o del comité de damas, o mañana tenemos que ir a... Así es Guadalajara. Guadalajara es solucionar la situación que se presenta en el momento que se presenta. Y todos, porque nosotros hicimos todo este trabajo de manera voluntaria, sin un pago alguno. El único profesional que estuvo de por medio es el
el fotógrafo, que después ya se convirtió parte del equipo, hasta el locutor del documental es el presidente de la comunidad ahora, que tiene buena voz. Entonces, así lo hacemos y así estamos acostumbradas a hacer las cosas con el corazón. Pues Y felicidades. estamos muy orgullosas de nuestra comunidad. Pues felicidades a Raquel, a ti y a todos los que participaron. Realmente es un trabajo, suena fácil, pero sacar información de la gente de la comunidad nunca es fácil. Tratar con la comunidad nunca es fácil. Para los que se quieran quejar que si les dijeron o no les dijeron, les puse que no importa dónde vayan, nunca es fácil. Nunca es fácil. Siempre es divertido, pero nunca es fácil. Y estoy seguro que el doctor Ismach también nos dirá que a pesar de sus raíces muy judaicas, con tantas piernas en tantas áreas, nunca es fácil, porque en la comunidad siempre hay alguien que quiere tener la casita de enfrente o que quiere que las cosas se hagan como uno quiere. Yo mismo siempre digo que toda la gente tiene el derecho de creer en lo que quiera, aunque estén equivocados. Entonces, bueno, pues no es fácil, pero eso le da todavía más valor al trabajo de todos ustedes. ¿Alguien más quiere agregar algo? La líder Quemaya, ¿alguien más quiere agregar algo? A la de una. Daniel, no Sí. puedo agregar. Quiero también felicitar a alguien de nuestro equipo, a Pablo Quiroz Cepeda, que fue gran impulsor de que estuviéramos por acá también. Él estaba haciendo y también trabaja mucho aquí en la comunidad. A Pablo, lógicamente a todos los que hicieron el evento, a todos los que estuvieron, a muchos que llegaban y que venían de México y todos con ese corazón de querer ver en qué pueden estar, buscarse en las fotos. Fue interesantísimo ver a la gente encontrarse en las fotos. Hay toda una parte dividida por zonas donde la gente busca fotos y seguramente ahora llegarán nuevas fotos que enriquecerán esta historia que es parte de la comunidad judía de México y del mundo. Entonces, primero una felicitación a todas las del equipo que lo hicieron de nuestra parte, no nada más el evento, sino todo esto. Decirles que el documental que pasaron y que tienen, lo puede ver la gente y conocer, no sobre personal, para el que quiera conocer sobre la historia del pueblo judío de Guadalajara, pueden ver el documental en Diario Judío también, y varias reseñas y varios recorridos virtuales de este museo en diariojudío.com, en nuestro YouTube, y por supuesto, infinidad de fotos de todo lo que se vivió ayer en la noche. Hoy tendremos un cabalat con ellos también, y es una comunidad muy bonita. Todos los de aquí de Guadalajara son a todo dar, e invitar a todos los que quieran, aunque sea venir a visitar, que vale la pena. Aquí hay muchas exposiciones acá, entonces la gente viene a Guadalajara seguido, a diferentes exposiciones, que no dejen de pasar a conocer el museo. Por favor, están cordialmente invitados. Solamente les pedimos que nos contacten antes para poder atenderlos como se merece. Bueno, Bienvenidos. pues el que quiera mandar materiales, aquí nos los puede mandar a Diario Judío. El que quiera comunicarse con Fanny, ¿a dónde quieres que te llamen o cómo se comunican contigo? ¿Por email? Por email me pueden marcar, me pueden escribir. ¿Cuál email te gusta? Es Fanmiz, es FANNMIZ, como mi nombre sin la I, Fanny sin la I, y MIZ de Mizrahi, la mitad, @hotmail.com. Con mucho gusto. Hotmail. Ya lo pondremos, Daniel, para todo eso. Oiga, y nada más como dato curioso para los que quieran, hay algo importante. Uno, aquí la TNUA es Anor Atzioni. Hoy en día hay que hacerlo. Alguna vez nos tocó venir aquí como Anor Atzioni a ayudar con varias cosas, así que tienen una TNUA de jóvenes también. Y algo más importante, no todos los que están aquí les van a las Chivas, afortunadamente. Hay gente que le va al Atlas y otros que afortunadamente saben de fútbol y le van al América. Y curiosamente nos encontramos a muchos fanáticos de esos aquí en Guadalajara. Así que hay gente que sabe de fútbol también en la comunidad. ¡Ay, qué lindo! Ok, muchas gracias, muchas gracias a ustedes también que nos invitaron. Gracias, Isaac, por venir. Gracias a Pablo por toda la ayuda. En verdad, bueno, fue una experiencia que superó nuestras expectativas. Estuvimos muy, muy contentos. Gracias, y aquí es su casa, cuando guste. Muchas gracias a ustedes. Gracias al doctor Ismach por compartir sus recuerdos y experiencias con nosotros. Espero que cuando se cumplan los 100 años de la Yavne sí te inviten y entonces les puedas mandar una nota diciendo, pues ahora no voy. A großen Kuchen für meine teure und liebe Lehrer Gemaye. Ich will dir nicht vergessen.
Und ihr schicken Gruß, Kuschen und Grüßen und einen schönen Dank. Einen Sei schönen gesund. Dank für Gedenken mir. Y así, en qué mejor tono que en un tono perfectamente judío, terminamos el programa de hoy y los invitamos a que inviten a sus amigos y a sus enemigos a que escuchen las memorias de este programa, tanto en Voces Hispanas, Diario Judío, YouTube, Facebook, Spotify y donde quiera que hay programas buenos, ahí van a encontrar una memoria de este programa. Muchas gracias, gracias Fanny, gracias Israel, gracias Lerer Kemaya, gracias a todos y hasta la próxima semana. Gracias. Próxima semana, una buena semana. Amén. A Amén. gusto. Shabbat Shalom. Agu Chávez. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Ya.